Hay momentos en la vida en que el cielo parece derrumbarse sobre ti, y no solo por la lluvia que cae sin piedad. Ese jueves por la tarde, mientras esperaba a mi hijo Martín frente al imponente edificio donde trabaja, sentí exactamente eso. El agua empapaba mi vestido azul, ese que había elegido con tanto esmero para la ocasión. Mi cabello, que esa mañana había arreglado en la peluquería, ahora se pegaba a mi rostro en mechones desordenados. La gente pasaba apresurada a mi lado, protegiéndose con paraguas y maletines, lanzándome miradas entre curiosas y compasivas. ¿Qué hace esa señora mayor parada bajo la lluvia? Casi podía escuchar sus pensamientos. Miré mi reloj por enésima vez. 1 hora y 20 minutos de retraso. Una parte de mí quería creer que Martín estaba atrapado en alguna reunión importante, que vendría corriendo en cualquier momento, disculpándose por la demora. Pero la otra parte, esa que ha aprendido a reconocer las señales después de tantas decepciones, sabía la verdad. Mi hijo se había olvidado de mí, otra vez. Pero para entender cómo llegué a estar empapada y sola frente a un edificio corporativo en el centro de la ciudad, debo retroceder una semana. Fue entonces cuando todo comenzó, con una llamada que cambiaría más cosas de las que yo podía imaginar. Era un viernes por la mañana cuando el abogado de mi tía Elvira me contactó. Ella había partido 3 meses atrás, a los 92 años. Mi tía, quien nunca se casó ni tuvo hijos, me había nombrado su única heredera. No esperaba gran cosa. Sabía que tenía algunos ahorros y su pequeño departamento. Lo que no imaginaba era que mi tía, tan discreta y sencilla en vida, había sido una inversionista silenciosa, pero astuta durante décadas. Señora Carmen, el monto total asciende a $157,000, me informó el abogado con voz monótona, como si no estuviera cambiando mi realidad con esas palabras. Me senté lentamente en mi sillón favorito, ese que mi difunto esposo Manuel había reparado tantas veces. Tuve que pedirle que repitiera la cifra. $157,000, señora. ¿Desea que le envíe los documentos por correo o prefiere pasar por la oficina? Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi pequeño departamento durante lo que parecieron horas. A mis 69 años, nunca había tenido tanto dinero junto. Manuel y yo siempre vivimos modestamente. Él como profesor de matemáticas en una escuela pública, yo como administradora en una empresa textil hasta mi jubilación. Criamos a nuestros 2 hijos, Martín y Ana, con lo justo, pero nunca les faltó lo necesario. Manuel partió hace 5 años de un ataque al corazón, repentino, como todo lo importante en la vida. Desde entonces, muchas cosas cambiaron. Ana se mudó a Monterrey por el trabajo de su esposo, aunque me llama casi a diario, y Martín se volvió un extraño. Esa noche no pude dormir pensando en qué hacer con el dinero. Podría arreglar algunas cosas del departamento, quizás hacer ese viaje a España que Manuel y yo siempre postergamos. Pero mientras miraba el álbum de fotos familiares, me detuve en una imagen de Martín cuando tenía unos 8 años. Sonreía mostrando el espacio de un diente recién caído, sosteniendo orgulloso un pequeño trofeo de matemáticas. Su padre lo abrazaba por los hombros, ambos idénticos en sus gestos. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Al día siguiente, pedí un taxi para ir a la concesionaria de autos. Roberto, mi vecino de hace 20 años y taxista jubilado, insistió en llevarme personalmente. ¿Una concesionaria? ¿Vas a comprar un auto a tu edad, Carmen?, me preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. No es para mí, Roberto, es para Martín, respondí mientras ajustaba mi bolso en el regazo. Roberto guardó silencio por un momento. Él conocía bien mi situación con Martín. Después de la muerte de Manuel, se había convertido en mi confidente involuntario durante nuestros trayectos por la ciudad. Carmen, perdona que me meta donde no me llaman, pero ¿estás segura?
No respondí inmediatamente. Fuera del auto, la ciudad pasaba como un borrón de colores y movimiento. Martín siempre quiso un auto mejor. Trabaja tanto, Roberto, siempre corriendo de un lado a otro en ese auto viejo suyo. Creo que se merece algo bueno, algo que le facilite la vida. Lo que no dije fue que, en el fondo, esperaba que ese regalo pudiera acortar la distancia que había crecido entre nosotros. Que tal vez, solo tal vez, mi hijo volvería a verme como antes. En la concesionaria, el vendedor, un joven que podría haber sido mi nieto, me mostró varios modelos mientras explicaba características que apenas entendía. Finalmente, me decidí por un sedán plateado, elegante, pero no ostentoso. El tipo de auto que sabía que Martín apreciaría, práctico, pero con un toque de estatus. Es una excelente elección, señora. ¿Quiere que agreguemos algún accesorio especial?, preguntó el vendedor. Sí, respondí con una sonrisa. Un moño grande, rojo si es posible. Los siguientes días los pasé imaginando la reacción de Martín. Visualizaba su rostro iluminándose como cuando era niño y le regalamos su primera bicicleta. Casi podía sentir su abrazo, escuchar sus palabras de agradecimiento. Después de tanto tiempo sintiéndome invisible para él, por fin tendríamos un momento significativo. Llamé a Martín el miércoles por la noche para concretar nuestro encuentro. Contestó después del quinto tono, con el ruido de fondo de lo que parecía ser una reunión o un restaurante. Mamá, estoy ocupado ahora. ¿Es urgente? Su voz sonaba tensa, distante. Solo quería confirmarlo de mañana, hijo, para vernos frente a tu oficina a las 4, como acordamos la semana pasada. Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose. Ah, sí, mañana. Otra pausa. Tengo una reunión importante, pero supongo que puedo hacer un hueco. ¿Qué era lo que querías hablar? Sentí un nudo en la garganta. Ni siquiera recordaba por qué habíamos quedado. Es una sorpresa, Martín. Algo importante para mí. Está bien, mamá. A las 4 entonces. Tengo que dejarte ahora. Y colgó antes de que pudiera despedirme. Esa noche revisé varias veces los papeles del auto y la tarjeta que había escrito con tanto cuidado. Para mi hijo Martín, con todo el amor de mamá. Que este auto te lleve a lugares maravillosos como tú me has llevado a mí con tu existencia. Quizás las palabras eran cursis, pero a mi edad uno aprende que la vida es demasiado corta para contener los sentimientos. La mañana del jueves amaneció soleada, pero el pronóstico anunciaba lluvia para la tarde. No le di importancia. Me levanté temprano, nerviosa como una adolescente. Fui a la peluquería, algo que rara vez hacía desde que Manuel falleció. Hay que estar presentable para las ocasiones especiales, solía decir él. Elegí mi vestido azul, el que había comprado para la graduación universitaria de mi nieto Diego hace apenas unos meses. Martín no había podido asistir por un viaje de negocios. Diego dijo que no importaba, pero vi la decepción en sus ojos mientras recibía su diploma y miraba hacia los asientos vacíos donde debería haber estado su padre. Roberto pasó por mí a las 3 de la tarde. El plan era perfecto. Primero iríamos a recoger el auto en la concesionaria y luego él me llevaría hasta la oficina de Martín, mientras otro empleado de la concesionaria estacionaría el auto nuevo cerca. Te ves muy elegante hoy, Carmen, me dijo Roberto con una sonrisa amable. Martín va a estar muy sorprendido. Eso espero, respondí, alisando nerviosamente mi vestido. El cielo ya comenzaba a oscurecerse cuando llegamos a la concesionaria. El vendedor me saludó con entusiasmo y me entregó las llaves del auto. Tal como había pedido, un enorme moño rojo decoraba el capó. «Es un regalo, ¿verdad?», preguntó mientras firmaba los últimos papeles. «Para mi hijo», respondí con orgullo. «Es un ejecutivo muy ocupado. Trabaja demasiado y creo que se merece algo especial». «Es usted una madre maravillosa», comentó el joven. «Su hijo debe estar muy orgulloso».
No supe qué responder a eso. A las 3:50, Roberto me dejó frente al edificio donde trabaja Martín. El empleado de la concesionaria ya había estacionado el auto nuevo a una cuadra de distancia, listo para el momento de la sorpresa. ¿Quieres que te espere, Carmen?, preguntó Roberto mirando preocupado al cielo que amenazaba tormenta. No es necesario. Martín seguramente me llevará a casa después. De acuerdo, pero llámame si necesitas algo. Estaré pendiente del teléfono. Apenas se fue Roberto, las primeras gotas comenzaron a caer. No me preocupé demasiado. Supuse que Martín bajaría pronto y podríamos refugiarnos en alguna cafetería cercana antes de mostrarle su regalo. A las 4 en punto envié un mensaje a Martín. «Estoy abajo, hijo». No hubo respuesta. A las 4:15, la llovizna se había convertido en lluvia constante. Me refugié bajo el pequeño techo de la entrada, pero el viento traicionero empujaba el agua hacia mí. A las 4:30 llamé a su celular. Fue directamente al buzón de voz. A las 5 menos cuarto intenté nuevamente. Esta vez sí contestó con voz irritada. «Mamá, estoy en medio de algo importante. ¿Qué pasa?». Mi voz tembló. No sé si por el frío o la decepción. «Estoy abajo, Martín, esperándote desde hace casi una hora. Quedamos a las 4, ¿recuerdas?». Hubo un silencio, luego el sonido de una agenda siendo hojeada. «¡Demonios! Lo olvidé por completo. Estoy en una reunión crucial con inversionistas extranjeros. No puedo salir ahora. Es imposible». Sentí que algo se rompía dentro de mí, como un cristal fino contra el suelo. «Estoy empapada, hijo. Está lloviendo muy fuerte». «Lo siento, mamá, de verdad. Pero no puedo hacer nada en este momento. ¿Por qué no vuelves a casa y hablamos mañana? Te llamaré, lo prometo». La lluvia caía ahora con fuerza, mezclándose con las lágrimas que no pude contener más. Mi ropa estaba completamente mojada, mi cabello arruinado, mis zapatos encharcados, pero nada de eso dolía tanto como la indiferencia en su voz. «Vine a traerte algo importante, Martín. Sea lo que sea, puede esperar hasta mañana, ¿no? Mira, tengo que volver a la reunión. Los japoneses están esperando y...». «No te preocupes», lo interrumpí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no importa». «Gracias por entender, mamá. Te llamo mañana sin falta». Y colgó. Me quedé allí, bajo la lluvia, sosteniendo mi celular y las llaves del auto nuevo en la mano. Un auto que había comprado con tanto ilusión, pensando ingenuamente que un objeto material podría reparar lo que años de negligencia habían roto. Con dedos entumecidos por el frío, busqué el contacto de Roberto y lo llamé. «Carmen, ¿está todo bien? ¿Podrías venir a buscarme, por favor?». Mi voz sonaba extraña, distante. «Voy para allá. ¿Qué pasó con Martín?». «Está ocupado, muy ocupado para su madre». 20 minutos después, Roberto apareció con su taxi. Salió rápidamente con un paraguas y me ayudó a entrar. No dijo nada sobre mi aspecto, pero la preocupación en sus ojos lo decía todo. «¿Y el auto nuevo?», preguntó finalmente, mientras conducía lentamente por las calles mojadas. «Sigue donde lo dejamos». «¿Quieres que vayamos a recogerlo? Puedo llevarte». Miré por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse mientras atardecía. La lluvia creaba un efecto borroso, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. «No», respondí después de un largo silencio. Decidí que ya era hora de dejar de esperar reconocimiento de quien nunca va a dármelo. Roberto me miró brevemente, sorprendido por la firmeza en mi voz. «¿Y qué vas a hacer entonces?». Apreté las llaves en mi mano hasta sentir que se me clavaban en la palma. Por primera vez en todo el día, sentí una extraña claridad, como si la lluvia hubiera lavado años de esperanzas inútiles. Voy a dárselo a quien realmente lo merezca. Esa noche, después de darme un baño caliente y cambiarme la ropa mojada,
Me senté en el sillón de Manuel con una taza de té entre las manos. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, como un eco de las lágrimas que ya no quería derramar. Mi departamento, ese espacio que tantas veces me había parecido demasiado silencioso, desde la partida de Manuel, ahora se sentía como un refugio. Roberto se había ofrecido a quedarse un rato, preocupado por mi estado, pero le aseguré que estaría bien. Necesitaba estar sola con mis pensamientos. Sobre la mesita de centro descansaban las llaves del auto nuevo. Las miraba y sentía una mezcla extraña de vergüenza y liberación. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Realmente creí que un regalo material cambiaría años de distanciamiento? El teléfono sonó, sacándome de mis cavilaciones. Era Ana, mi hija menor. «Mamá, ¿cómo estás?» Llamaba para saber si finalmente le diste la sorpresa a Martín. Su voz sonaba entusiasta, ajena a lo sucedido. Respiré hondo antes de responder. «No, hija, no pude dársela». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Le conté todo. La espera bajo la lluvia, la llamada de Martín, su olvido. Mientras narraba los hechos, me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz, como si estuviera hablando de algo que le sucedió a otra persona. «Mamá, lo siento tanto. Ese... Ana luchaba por contener su indignación. Siempre había sido la más emotiva de mis hijos. «No lo juzgues tan duramente, Ana. Tu hermano tiene una vida complicada. No lo defiendas. No es la primera vez que te hace algo así. Desde que papá murió, él actúa como si tú fueras una carga en lugar de su madre». Sus palabras, aunque duras, tocaron una verdad que había estado evitando reconocer. ¿Sabes qué es lo más triste, Ana? Que no me duele tanto que olvidara nuestra cita. Me duele darme cuenta de que llevo años esperando algo que nunca va a llegar. He estado parada bajo la lluvia, metafóricamente hablando, mucho más tiempo del que pasé hoy frente a su oficina. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Y qué vas a hacer con el auto?» Miré nuevamente las llaves sobre la mesa. «Aún no lo sé, pero ya no será para Martín, eso lo tengo claro». Después de hablar con Ana, me fui a la cama, aunque sabía que el sueño tardaría en llegar. Mi mente viajaba hacia el pasado, hacia momentos que creía olvidados. Recordé cuando Martín tenía 6 años y Manuel enfermó de neumonía. Yo trabajaba doble turno para cubrir los gastos médicos, dejaba a los niños con mi madre y volvía a casa casi a medianoche. Un día encontré un dibujo bajo mi almohada, una figura de mujer con una capa roja. «Mamá superhéroe», decía con letra infantil. Martín lo había dejado ahí para que lo encontrara antes de dormir. ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en un hombre tan distante? ¿Fue gradual o hubo un punto de quiebre que no supe ver? Recordé también cuando consiguió su primer trabajo importante, poco después de casarse con Luciana. Estaba tan orgulloso, tan lleno de planes. «Voy a comprarles una casa más grande a ti y a papá», nos había dicho. Manuel solo sonrió y le respondió: «Hijo, no necesitamos una casa grande, solo necesitamos que no te olvides del camino a la que ya tenemos». Pero Martín sí lo olvidó. Entre ascensos, viajes de negocios y compromisos sociales, sus visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Cuando Manuel partió, estuvo presente físicamente durante el funeral, organizando todo con eficiencia, pero emocionalmente parecía ausente, como si hubiera construido un muro invisible entre él y su dolor, entre él y yo. El sueño finalmente me venció entre recuerdos agridulces y decisiones por tomar. A la mañana siguiente, el timbre me despertó. Eran apenas las 9. Me puse mi bata y fui a abrir, imaginando que sería Roberto, preocupado por cómo había pasado la noche. Para mi sorpresa, era Diego, mi nieto. «Abuela, vine en cuanto pude, ¿estás bien?»
Su rostro juvenil mostraba genuina preocupación. Lo invité a pasar, confundida. Claro que estoy bien, mi amor, pero ¿cómo supiste que...? Tía Ana me llamó anoche. Me contó lo que pasó con papá, que te dejó esperando bajo la lluvia y que tú ibas a darle un auto nuevo. Me sentí repentinamente avergonzada. No quería que los problemas entre Martín y yo afectaran su relación con su hijo. Tu padre estaba ocupado, cariño. Estas cosas pasan. Diego me miró con una mezcla de ternura y tristeza que me recordó tanto a Manuel que sentí un nudo en la garganta. Abuela, no tienes que defenderlo conmigo, sé cómo es. Nos sentamos en la cocina mientras preparaba café. Diego me observaba con esos ojos tan parecidos a los de su padre cuando era joven, antes de que la ambición los endureciera. ¿Sabes? No me sorprende lo que hizo, continuó Diego mientras revolvía su café. El mes pasado se perdió mi competencia de debate. Era la final regional y yo era el capitán del equipo. Le avisé con 3 semanas de anticipación. Quizás tuvo una emergencia, hijo. Diego sonrió con tristeza. Publicó fotos jugando golf esa misma tarde, abuela, con sus socios. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Diego continuó. Lo que más me duele no es que no venga. Es que siempre tiene una excusa, nunca una disculpa sincera. Como si su tiempo valiera más que el de todos los demás. En ese momento vi a mi nieto con nuevos ojos. Ya no era el niño que venía a pedirme galletas y cuentos. Era un hombre joven, maduro más allá de sus 19 años, lidiando con las mismas decepciones que yo. ¿Cómo vas con la universidad, mi amor? ¿Todo bien con tus clases? Diego se encogió de hombros. Las clases bien, pero el transporte es un problema. La universidad queda del otro lado de la ciudad y los autobuses son poco confiables. A veces llego tarde a las primeras clases. Tu padre no puede llevarte, o Luciana. Papá sale muy temprano y mamá lleva a mis hermanas al colegio en dirección opuesta. Además, dudó un momento. Papá dice que debo aprender a arreglármelas solo, que así me hago responsable. Recordé entonces que el auto viejo de Martín, el que iba a reemplazar con mi regalo, en realidad era su segundo vehículo. Tenía un deportivo que usaba habitualmente y el sedán más antiguo que guardaba casi como respaldo. ¿Y no puedes usar el auto viejo de tu padre? Tengo entendido que casi no lo utiliza. Diego negó con la cabeza. Dice que aún no confía en mis habilidades de conducción para prestarme cualquiera de sus autos, que cuando pueda comprarme uno propio, entonces sabré valorarlo. ¿Y cómo se supone que vas a comprar un auto si apenas estás en primer año de universidad? Trabajo medio tiempo en una cafetería cerca del campus. Estoy ahorrando, pero a este ritmo me tomará años juntar lo suficiente incluso para un auto usado. Algo se agitó dentro de mí. No era enojo hacia Martín, sino una profunda decepción. ¿Cómo podía mi hijo, que creció en un hogar donde siempre lo apoyamos, ser tan severo con su propio hijo? ¿Y por qué no me habías contado esto antes, Diego? Él bajó la mirada hacia su taza. No quería preocuparte, abuela. Sé que tienes tus propios problemas desde que el abuelo falleció. Además, papá siempre dice que hay que resolver las cosas por uno mismo. En ese momento, mirando a mi nieto, tan joven, tan esforzado, y aún así tan considerado, tomé mi decisión. Diego, ¿te gustaría quedarte a almorzar? Hace tiempo que no cocino para alguien más que para mí misma. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Me encantaría. ¿Vas a hacer tu famoso pastel de carne? Sonreí, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Por supuesto, y mientras cocinamos quiero contarte una idea que tengo. Durante el almuerzo, le hablé a Diego sobre la herencia de mi tía Elvira y cómo había decidido comprar un auto con parte del dinero. No le dije directamente que ahora había decidido dárselo a él. Quería hacer las cosas bien, con una pequeña ceremonia que honrara su esfuerzo y dedicación.
Estaba pensando en organizar una pequeña reunión familiar el próximo sábado. Algo sencillo, aquí en casa. ¿Crees que podrías ayudarme a convencer a tu padre para que venga? Diego pareció dudar. Puedo intentarlo, pero ya sabes cómo es con los compromisos familiares. Dile que quiero celebrar mi cumpleaños por adelantado, que es muy importante para mí tenerlos a todos reunidos. Pero abuela, tu cumpleaños es en julio, faltan más de 2 meses. Le guiñé un ojo. Él no tiene por qué saberlo. Diego se rió, y por un momento volví a ver al niño travieso que solía ser, antes de que las responsabilidades prematuramente impuestas por su padre lo volvieran tan serio. Los días siguientes los pasé organizando la pequeña reunión. Llamé a Ana, quien prometió venir desde Monterrey para el fin de semana. Incluso invité a Roberto, que se había convertido en un buen amigo en estos años de viudez compartida. El viernes por la tarde recibí una llamada de Martín. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que me llamaba desde el incidente. Mamá, acabo de hablar con Diego. Me dijo que quieres celebrar tu cumpleaños mañana. Así es, respondí con calma. Será algo pequeño, en casa. Ana viene desde Monterrey. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué tan repentino? Tu cumpleaños es en julio. A mi edad, Martín, uno aprende a no postergar las celebraciones. Nunca se sabe qué puede pasar mañana. Otro silencio. Está bien, ahí estaremos. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Es una comida. De acuerdo. Oye, sobre el otro día, lo siento. De verdad estaba en una reunión importante y... No te preocupes, lo interrumpí. Eso ya quedó atrás. Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía amargura al hablar con mi hijo. Solo una extraña paz, como la que viene después de tomar una decisión correcta pero difícil. El sábado amaneció radiante, como si el clima quisiera compensar por la tormenta de días atrás. Roberto me ayudó a recoger el auto de la concesionaria, donde lo habían guardado mientras tomaba mi decisión. El moño rojo seguía allí, flamante. ¿Estás segura de esto, Carmen?, me preguntó mientras estacionábamos el vehículo frente a mi edificio. Completamente. A veces el destino nos muestra el camino de formas inesperadas, Roberto. Este auto nunca fue para Martín, solo que yo no lo sabía hasta hace unos días. A las 2 en punto, Ana fue la primera en llegar, con su esposo Pedro y sus 2 hijos pequeños. La abracé con fuerza, agradecida por tenerla conmigo en este momento. ¿Estás lista para esto, mamá?, me susurró al oído. Asentí. Estaba más que lista. Diego llegó poco después, visiblemente nervioso pero emocionado por la reunión familiar. Le había pedido que no mencionara nada sobre nuestra conversación acerca del transporte a la universidad. Martín y Luciana fueron los últimos en llegar a las 2:30. Mi hijo traía un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. «Feliz cumpleaños adelantado, mamá», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. «Gracias por venir, hijo». Sus ojos se desviaron hacia el auto nuevo estacionado frente al edificio. ¿De quién es ese auto? ¿Algún vecino nuevo? En realidad, respondí mientras todos nos sentábamos en la sala. Ese auto es parte de la razón por la que los reuní hoy. Vi la confusión en el rostro de Martín. Luciana, a su lado, parecía impaciente, como si ya estuviera calculando cuánto tiempo tendrían que quedarse para ser corteses. Como algunos de ustedes ya saben, hace poco recibí una herencia de mi tía Elvira. No fue una fortuna, pero sí lo suficiente para permitirme hacer algo especial por alguien a quien quiero mucho. Martín se enderezó ligeramente en su asiento. Pude ver en sus ojos un destello de interés que me habría emocionado días atrás. He pensado mucho en qué hacer con este dinero. Al principio, creí saber exactamente a quién debía beneficiar y por qué, pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos. Miré a cada uno de los presentes. Ana,
quien me sonreía con apoyo silencioso, Diego, que me observaba confundido, sin saber aún lo que estaba a punto de suceder, Roberto, discreto en un rincón pero con una mirada cómplice, y finalmente Martín, expectante, quizás imaginando que hablaría de alguna inversión o viaje. El auto que está afuera es mi regalo para alguien que ha demostrado responsabilidad, consideración y un esfuerzo genuino. Alguien que, a pesar de sus propias dificultades, siempre tiene tiempo para los demás. La expresión de Martín cambió sutilmente. Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Diego, dije, girándome hacia mi nieto, ese auto es para ti. El silencio que siguió fue absoluto. Diego me miró boquiabierto, como si no hubiera escuchado bien. Martín, por su parte, parecía haber sido golpeado por algo invisible. Para mí, balbuceó Diego con los ojos muy abiertos. Me levanté, tomé las llaves de la mesita y me acerqué a él. Sí, mi amor, para ti. Sé lo difícil que es para ti llegar a la universidad, lo mucho que trabajas para pagarte el transporte y lo responsable que eres con tus estudios y con tu familia. Le entregué las llaves, que él tomó con manos temblorosas. Pero abuela, es demasiado. Yo no puedo. Puedes y lo mereces, afirmé con suavidad. Además me dará tranquilidad saber que tienes un medio seguro para transportarte. Ana fue la primera en romper el estupor, acercándose para abrazar a Diego. Felicidades, sobrino, te lo mereces. Pedro y los niños se unieron a la celebración, mientras Martín permanecía sentado, con una expresión indescifrable en el rostro. Originalmente, continué, mirando ahora a mi hijo mayor, pensaba darle este auto a tu padre. De hecho, el jueves pasado, cuando quedamos en vernos, iba a entregárselo como sorpresa. Vi cómo la comprensión se dibujaba lentamente en el rostro de Martín. Sus ojos se agrandaron, finalmente entendiendo lo que había sucedido ese día lluvioso. Pero mientras esperaba bajo la lluvia, proseguí, sin un ápice de reproche en mi voz, entendí algo importante. La vida me estaba mostrando que el verdadero valor no está en el éxito profesional o en las posesiones materiales, sino en cómo tratamos a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que nos aman. Diego, aún aturdido por la sorpresa, se acercó y me abrazó con fuerza. Gracias, abuela. Te prometo que lo cuidaré muchísimo. Lo sé, mi amor. Ahora, ¿por qué no vas a verlo de cerca? Las llaves de la guantera abren el maletero, donde hay otro pequeño regalo. Mientras Diego salía entusiasmado, seguido por Ana y su familia, Martín se quedó atrás. Luciana, percibiendo la tensión, murmuró algo sobre ayudar con la comida y se dirigió a la cocina. Nos quedamos solos, mi hijo y yo, mirándonos en un silencio cargado de palabras no dichas. El auto iba a ser para mí, dijo finalmente, no como pregunta, sino como afirmación. Sí. Y yo te dejé esperando bajo la lluvia. Asentí, sin añadir nada más. No hacía falta. Martín bajó la mirada hacia sus manos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé, hijo. No lo hice a propósito, es solo que mi vida es tan complicada ahora. Siempre hay algo urgente. Siempre hay alguien más importante esperando. ¿Más importante que tu madre? ¿Que tu hijo? Las palabras salieron suaves, sin resentimiento, solo una genuina curiosidad. Martín no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, despojada de la seguridad profesional que solía caracterizarla. Me he convertido en lo que papá siempre temió que fuera, ¿verdad? Un hombre tan ocupado triunfando que se olvidó de vivir. Le tomé las manos, esas manos que una vez fueron pequeñas y buscaban las mías para cruzar la calle. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, Martín. Tu padre estaría orgulloso de verte intentarlo. En ese momento,
Diego entró corriendo con una caja en las manos. Era el otro regalo que había mencionado, un álbum con fotos antiguas de Martín con su padre y algunas más recientes de Diego en diversos momentos importantes de su vida. Mira, papá, la abuela recopiló todas estas fotos. Hay algunas tuyas que nunca había visto. Martín tomó el álbum con reverencia, pasando lentamente las páginas. Se detuvo en una foto donde él, con unos 12 años, estaba junto a Manuel frente a un auto viejo que acababan de comprar. Lo había olvidado, murmuró. Papá me llevaba todos los domingos a lavar ese auto juntos. Decía que cuidar las cosas era una forma de respetar el esfuerzo que costó conseguirlas. Diego se sentó junto a su padre, y por primera vez en mucho tiempo los vi compartir un momento genuino mientras recorrían juntos las páginas del álbum. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Diego venía más seguido a visitarme, ahora que podía transportarse fácilmente. A veces traía a sus amigos de la universidad y llenaban la casa de risas y conversaciones juveniles que me recordaban épocas mejores. Roberto y yo iniciamos un pequeño emprendimiento de repostería casera. Nada grandioso, solo algunos pasteles y galletas que vendíamos en ferias locales. Él se encargaba de las entregas y yo de la cocina. Era agradable tener un propósito de nuevo, sentir que mis manos aún podían crear algo valioso. Un domingo, casi un mes después de la reunión familiar, estaba amasando galletas cuando sonó el timbre. Era Martín, solo, sin avisar. «Hola, mamá, ¿puedo pasar?» Lo invité a entrar, sorprendida por su visita espontánea. Vestía casual, algo raro en él, que siempre parecía salido de una reunión ejecutiva incluso los fines de semana. «Huele delicioso», comentó siguiéndome hasta la cocina. «¿Galletas de canela?» «Y nuez, las favoritas de tu padre». Se sentó en un taburete, observándome trabajar en silencio por unos minutos. «¿Necesitas ayuda?», preguntó finalmente. Le pasé un delantal y pronto estábamos los dos formando pequeñas bolitas de masa y colocándolas en la bandeja del horno, como cuando era niño y me ayudaba en la cocina los domingos. «Diego me contó sobre tu emprendimiento con Roberto. Dice que están teniendo bastante éxito. Es algo pequeño, pero nos mantiene ocupados y felices». Martín asintió, concentrado en darle forma perfecta a una galleta. «He estado pensando mucho, mamá, sobre lo que pasó, sobre cómo he estado viviendo estos años». No dije nada, dejándole espacio para continuar. Solicité una reducción de mi carga laboral. Ya no trabajaré los fines de semana y delegué varios proyectos que me tenían absorbido. Lo miré sorprendida. «¿Y cómo reaccionaron en tu trabajo?». Se encogió de hombros. «Algunos creen que estoy loco por desperdiciar oportunidades. Otros me envidiaron por tener el valor de poner límites». Hizo una pausa. Lo que más me sorprendió fue que el director general me dijo que ya era hora, que llevaba años viéndome trabajar como si estuviera escapando de algo. ¿Y era así? ¿Estabas escapando de algo? Martín dejó la masa y me miró directamente. De la ausencia de papá, creo, de sentir que nunca sería suficiente, de enfrentar que, a pesar de todo mi éxito profesional, había fracasado como hijo y como padre. Sentí un nudo en la garganta. «Nunca has fracasado como hijo, Martín. Solo te perdiste un poco en el camino, como todos nosotros alguna vez». «El jueves pasado llevé a Diego a su competencia de debate», dijo, cambiando ligeramente el tema. «Ganaron. Debiste verlo, mamá. Es brillante. Tiene la misma facilidad con las palabras que tenía papá». «Lo sé. Ha heredado lo mejor de todos nosotros». Mientras las galletas se horneaban, Martín me contó sobre sus planes para pasar más tiempo con Diego, sobre cómo Luciana había reaccionado positivamente a sus cambios, sobre las pequeñas cosas que estaba redescubriendo al bajar el ritmo frenético de su vida anterior.
Cuando Roberto llegó para recoger las galletas que debíamos entregar esa tarde, se sorprendió al ver a Martín. Para mi alegría, ambos congeniaron de inmediato, descubriendo un interés común por el ajedrez. Esa tarde, los cuatro, Roberto, Martín, Diego, que se unió más tarde, y yo, compartimos una comida sencilla pero llena de risas y conversaciones genuinas. Observando a mi familia reunida, sentí una profunda serenidad. No todo estaba resuelto, por supuesto. Las relaciones rotas no se reparan de la noche a la mañana. Martín todavía tenía mucho camino por recorrer, muchos hábitos que cambiar, muchas disculpas que ofrecer. Pero había dado el primer paso, quizás el más difícil, reconocer que había estado equivocado. Mientras recogíamos los platos, Martín se acercó y me abrazó espontáneamente, algo que no hacía desde que era adolescente. «Gracias, mamá», susurró. «¿Por qué?» «Por no darme lo que quería, sino lo que necesitaba». Esa noche, cuando todos se marcharon y me quedé nuevamente sola en mi departamento, me acerqué a la ventana para ver las luces de la ciudad. Ya no sentía ese vacío que me había acompañado desde la muerte de Manuel. En su lugar, había una paz tranquila, la satisfacción de haber tomado la decisión correcta. A veces la vida nos deja esperando bajo la lluvia, pero cuando aprendemos a buscar refugio en los lugares correctos, descubrimos que el sol nunca dejó de brillar. Solo estaba esperándonos en otra parte. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.